Hermanos, muy buenos días, feliz sábado, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles nuevamente y en esta mañana habremos de tocar un tema que, bueno, lo considero importante, inclusive en algún momento también podríamos considerarlo necesario y el objetivo es hablar de la crisis de liderazgo a nivel mundial y en todos los aspectos y también mostrar a la iglesia que Dios está al control. Ese Dios en el cual confiamos, ese Dios al cual cada mañana y cada noche agradecemos por la vida, la salud, por todo lo que nos da, ¿verdad? Aunque a veces no lo creamos, aunque parezca difícil de entender por todas las cosas que suceden, bueno, Dios está al control. Y el versículo base, diríamos, de este tema tiene que ver con Isaías. Y dice Isaías 6:1, en el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hay una ilustración que quiero dar. Es una anécdota de un filósofo griego, Confucio. Hemos oído hablar mucho acerca de él. Quizá hemos leído algunas veces algo relacionado con sus dichos. Y en una ocasión un discípulo se le acercó y le dijo, maestro, ¿qué hay que hacer o cuáles son los ingredientes para tener un buen gobierno? Y el filósofo, sin dudar, inmediatamente respondió, mira, los ingredientes son tres. Primero que nada, dale al pueblo suficiente comida. Después, suficientes armas. Y no olvides que haya también suficiente confianza en los líderes del gobierno. Entonces aquel muchacho, finalmente un joven inquieto, le dijo, maestro, ¿y qué sucede si no le puedes dar los tres ingredientes, que nada más tuvieras dos? ¿Cuáles le darías? Y el filósofo dijo suficiente comida y confianza en el liderazgo de este gobierno. Así que nuevamente el discípulo preguntó, maestro, ¿y qué pasaría si solamente tuvieras oportunidad de darles un solo ingrediente? Tal vez el discípulo esperaba que eliminara la confianza y que le diera comida al pueblo, pero el filósofo, sin dudarlo, nuevamente dijo, mira, eh, lo que yo eliminaría es la comida, porque un pueblo que no tiene confianza en sus líderes es un pueblo que está completamente perdido. Y el capítulo 26 de Crónicas, ahí nos habla de Usías. Acabamos de leer en el versículo 1, pero de Isaías, que dice que en el año que murió Usías, vi yo al Señor, ¿verdad? Sentado sobre un trono alto y sublime. Lo que quiero destacar en este momento es la muerte de Usías. ¿Quién era Usías? ¿Cuáles son los hechos de Usías? Y el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, nos dice desde el versículo 1 en adelante lo siguiente. No vamos a leerlo, vamos a destacar nuevamente algunas cosas importantes. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y miren, mis hermanos, a través de la lectura del capítulo 26 de este segundo libro de Crónicas, ahí se nos dice los hechos, las cosas buenas y las cosas malas de Usías. El versículo 4 dice que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, era una persona que, igual que su padre, trataba de hacer siempre lo mejor para su pueblo. El versículo 3, un versículo antes, dice que gobernó 52 años. Recordemos que él inicia a los 16 y 52 años fueron de su gobierno. En el versículo 7 se menciona que Dios lo ayudó en todas sus batallas, lo ayudó contra los filisteos, vencieron a los filisteos, vencieron a los árabes, vencieron a los amonitas. ¿Y por qué era esto? El versículo 5
dice que Usías, él siempre buscó a Jehová y Jehová lo prosperó. Ahora bien, un poquito más adelante en el versículo 8, dice que la fama de Usías llegó hasta la misma frontera con Egipto, no solamente por sus victorias, sino porque era un rey que trabajaba mucho por su nación. Ahorita vamos a ver en qué. Por ejemplo, el versículo 10 habla que Dios lo prosperó en la agricultura. Él, además de ser un rey, era un gran agricultor y no faltaba comida en el pueblo de Judá. Ahora bien, también era experto en la milicia. Los versículos 13 al 15 hablan de un hombre que era fabricante de armas, ¿verdad? Estoy hablando de Usías, y que además contaba con un equipo de ingenieros que inclusive diseñaban máquinas de guerra. Ahora bien, todo marcha muy bien con el rey Usías, pero el versículo 16, del 16 al 21, ahí sí lo voy a leer textualmente, aquí nos menciona algo importante. Dice, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció por su ruina, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esa fue su rebelión, ¿verdad? Entrar en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, Rey, no te corresponde a ti el quemar incienso a Jehová, sino solo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes, y he aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Jotam su hijo tuvo cargo o se quedó a cargo de la casa real. Mis hermanos, este rey se enalteció tanto, ¿verdad? Que él se olvidó que todos sus logros eran porque en algún momento él se había humillado y había pedido a Dios sabiduría, conocimiento, y Dios se lo había dado. Pero ahora, ¿verdad? Se enalteció. Él se rebela contra Jehová, entra en el templo, quema incienso en el altar, y es muy obvio que los sacerdotes le llamaran la atención, aunque fuera el rey. Y justo en ese momento, dice la palabra de Dios, que le brotó lepra en su frente. Ahora, yo quisiera hacer una aplicación, no la aplicación final, sino una aplicación intermedia, ¿verdad? Nosotros como dirigentes a veces caemos en el mismo error que cayó el rey Usías, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la solución para no caer en el enaltecimiento, en la soberbia? Bueno, la solución, ¿verdad? Es sencilla. Solamente debemos mirar a Cristo en la cruz, porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro redentor. ¿Y por qué en la cruz? Porque es allí donde Él nos rescató de nuestros pecados. Y es allí donde el Rey del universo, ¿verdad?
perdonó cada uno de nuestras ofensas. Y es allí en la cruz cuando miramos al Rey de Reyes, ¿verdad? Siendo humillado ante toda la humanidad por la forma en que murió. Y es allí donde miramos el gran amor de Dios. La muerte de Usías, mis hermanos, generó una crisis tremenda, principalmente crisis de liderazgo. Para empezar, no esperaban el retiro de este rey, ¿verdad? Eh, y es que la muerte o destitución, ¿verdad? De un monarca que es absolutista, hace que su país sea vulnerable sobre todo en el periodo de transición. Lo que pasa es que él era tan buen gobernante que o vamos a decir solamente gobernante, no buen líder, ¿verdad? Que él se olvidó de preparar líderes. Él decidía en todas las cosas que tenían que ver. A eso se le llama un gobierno absolutista, cuando no da parte a los demás y solamente es una persona la que decide, ¿verdad? Hay otros efectos negativos. Isaías 6:5 dice el profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y con este versículo 5 entro a la segunda parte del tema, mis hermanos. La primera tiene que ver con, como mencionaba, la crisis del liderazgo. Cuando se tiene a un líder, ¿verdad?, que es absolutista, el pueblo, yo recuerdo muy bien, no solamente aplica a los pueblos, a los gobernantes, también aplica a la iglesia. Y recuerdo muy bien a un futbolista que todos ustedes conocen, a Hugo Sánchez. Él le conocen como el Penta Pichichi, ¿verdad? Ganó 5 veces el liderato de goleo en España jugando con el Real Madrid, ¿verdad? Es un gran jugador. Creo que nadie ha hecho, ningún mexicano, lo que él ha hecho. E inclusive muchos extranjeros no han podido a veces igualar esa marca. Sin embargo, ¿verdad? Cuando él llega a México, él ya no podía jugar, estaba cansado, jugó todavía un poco, pero sus mejores logros ya los había tenido. Pero algo pasó, ¿verdad? Él se enalteció, él se sentía demasiado orgulloso. Y cuando dirigió a la universidad, equipo de donde él salió, ¿verdad? La universidad estaba feliz, todos los universitarios estaban contentos de tener de regreso a Hugo, pero duró poco el gusto porque él se había vuelto absolutista, se había vuelto dictador, se había vuelto arbitrario. Y mis hermanos, un líder autoritario, ¿verdad?, genera un pueblo descontento eh, por no tomar en cuenta a las demás personas. Y lo mismo puede suceder, mencionaba yo, ¿verdad?, en la familia, en la iglesia, en el gobierno, en un equipo de fútbol, en lo que sea. Cuando se trata de dirigir a un grupo, debemos tomar en cuenta que todo el grupo es parte de las decisiones, ¿verdad? Y hasta ahí vamos a dejar esta parte. Ahora, leíamos precisamente Isaías cuando él ve, ¿verdad?, a, a Dios y ante la santidad de nuestro Padre Celestial, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que trae labios inmundos o que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. Es decir, además, ¿verdad? El gobierno, el pueblo se había vuelto contra Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 1 de 6 de Isaías, ¿verdad? Desde el capítulo 1, allí el Señor reprende duramente a ese pueblo y se habían olvidado de Dios y confiaban solamente en ese líder. Su confianza estaba puesta en una persona, no en Dios. Ahora bien, mis hermanos, en ese momento el rey de Asiria
había tomado la decisión de atacar al pueblo de Dios. Dice el versículo o el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas que el rey había preparado un ejército fuerte, valiente y numeroso. Sin embargo, ahora que él ya no estaba, el rey Usías, ellos no se sentían seguros, tenían miedo. No había un líder que dijera, que levantara su mano y que dijera, vamos adelante, ¿verdad? El rey de Asiria era un rey cruel, era un rey que devastaba todo de una manera increíblemente cruel, como decía. Ahora ellos tenían miedo. Y en medio de ese miedo, ¿verdad? Bueno, Isaías es que tiene esta visión. Y ahora vamos al capítulo número 6 de Isaías y vamos a leer los versículos que corresponden a esta segunda parte del tema. Nuevamente leemos el versículo 1 de Isaías, capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, justo cuando ellos tienen temor porque el rey de Asiria estaba por atacar al pueblo de Dios, en ese momento Isaías tiene esa visión. Ustedes recordarán que habíamos leído que el rey Usías se había consagrado a Dios cuando él, o antes de que él se llenara de soberbia. Ahora, ¿verdad? El pueblo no tenía confianza y tampoco tenía memoria. ¿Por qué? Porque si el rey había vencido a los árabes, a los amonitas, a los filisteos, es porque había pedido ayuda a Dios y Dios se la había concedido. Ahora que el rey asiria estaba casi por invadirlos, ellos confiaban solamente en Usías, pero Usías ya no estaba. Pero en esta visión, ¿verdad? Es como si Dios le dijera al pueblo a través del profeta que Él está al control, que Él es el que le dio el conocimiento, le dio las estrategias, le dio todo lo que necesitaba al rey para vencer a aquellos pueblos, ¿verdad? Paganos. Y nuevamente Él lo podría hacer. Ahora bien, mis hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis ahora. Esta visión que tiene el profeta es una visión muy parecida a la que tiene o la que tuvo Ezequiel y a la que tuvo Juan el apóstol, el profeta también, en los capítulos 4 y 5. Y lo menciono y digo entre paréntesis porque en una ocasión escuché una predicación, la escuché en internet, ¿verdad? Donde alguien dice que la visión que tiene el profeta Ezequiel en el capítulo 1 son ovnis, ¿verdad? No, mis hermanos, no es eso, ¿verdad? Es la gloria de Dios y el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis menciona muchos aspectos y partes de Ezequiel, también de lo que acabamos de leer en Isaías, y simplemente es el mismo lugar donde se asienta el trono de Dios. Cerramos paréntesis, ¿verdad? Y decíamos, Dios está al control. También dijimos, las batallas contra los filisteos, los árabes, los amonitas, no fueron ganadas por Usías, sino por Dios mismo. Ahora bien, el versículo 8 dice algo muy, muy importante.
nuevamente voy a tomar la Biblia y lo voy a leer. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a ese pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Mis hermanos, ¿a quién enviaré? Y el profeta dijo, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Obviamente el profeta había pasado por un proceso de purificación, porque ahí se menciona en el versículo 6 que uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocó, ¿verdad?, la boca del profeta y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mis hermanos, Isaías tuvo una actitud siempre humilde, siempre de sometimiento a Dios. Y ese es un ejemplo que debemos tomar de él. Y otro ejemplo que tenemos que tomar es que no importa cuán humildes y sencillos seamos, siempre debemos reconocer nuestra pecaminosidad y el Señor está dispuesto a purificarnos para hacer la obra. Con eso quiero decir que cuando en nosotros hay pecado, la obra no puede seguir adelante. Y no puede seguir adelante porque entonces la estamos haciendo con nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría, nuestros conocimientos. Pero el Señor dice, ¿verdad? ¿Quién irá por nosotros? Es decir, Él es el de la misión, Él es el que da la misión y es parte de ella, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros, ¿verdad? Una vez que nos hemos humillado y pedido perdón a Dios, estamos capacitados para emprender la misión que el Señor nos da. Ahora bien, esa misión continúa. Nosotros la conocemos ahí en Mateo 18 y 19, ¿verdad? Ahora, la parte que me preocupa es el versículo número 9. El versículo 9 que leí dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mis hermanos, suena difícil, quizás hasta incomprensible, porque Dios le dice a Isaías, ve, predica, ¿verdad? Se puede decir que Isaías es un evangelista, mis hermanos. Todo el libro de Isaías prácticamente es un evangelio para el pueblo de Dios de esa época. Pero ahora Dios le dice, ve, predica, lleva el mensaje y yo haré que este pueblo no entienda, ¿verdad? Y me recuerda cuando Faraón endurecía su corazón y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? No es que Dios nos marque con un destino, ¿verdad? Con anticipación. Más bien, Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe cuáles van a ser nuestras decisiones. Él nos da ese libre albedrío, Él nos da la libertad de elección, ¿verdad? Pero Dios es un Dios que no tiene pasado, no tiene futuro. Él vive en la eternidad. Para nosotros el tiempo sí corre. Para nuestro Dios todo el tiempo es tiempo presente. Así que Él conoce nuestras decisiones. Y es por eso que Él habla de esa manera. Sin embargo, cuando leemos Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios, ¿verdad? El mismo Dios del que estamos hablando, ¿verdad? Nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Hijo, el Señor Jesús, dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, casi concluimos, ¿verdad? Hoy la iglesia a nivel mundial está entrando en crisis. Eh, También es cierto que la iglesia a nivel mundial está por terminar la obra. Sabemos a través de la profecía
que el Espíritu Santo descenderá nuevamente y finalmente se predicará el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Pero hablando de la iglesia en ese momento en general y hablando de la iglesia Candiles, yo recuerdo que llegamos a ser más de 70. Hoy, pues cuando veo las transmisiones, solamente veo a la mitad, ¿verdad? No sé, tal vez ahí estén guardaditos, en su momento nuevamente vuelvan a aparecer, pero sí me preocupa la situación de la iglesia. Veía apenas una obra que habla de la iglesia, una iglesia que está dormida, ¿verdad? Y bueno, hay personas que tienen necesidad, hay personas que están sufriendo en este momento porque hay violencia en su familia y ellos quisieran que el apoyo de la iglesia, pero el apoyo no llega. Hay jóvenes que probablemente estén en la drogadicción, pero el apoyo a estos jóvenes tampoco llega. Posiblemente haya situaciones aún más graves en la iglesia. No lo sé, ¿verdad? Y el apoyo de la iglesia no llega porque la iglesia espiritualmente está dormida. Estamos soñando, ¿verdad? Soñando que estamos bien, pero realmente, mis hermanos, tenemos que entender que no estamos bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Que seguimos siendo el pueblo del Señor. El Señor no nos ha rechazado, pero cuando digo estamos, me cuento y voy en primer lugar, ¿verdad? No estoy bien, no estamos bien. Mis hermanos, tenemos que hacer lo que el profeta Isaías hizo. Nosotros no tenemos una visión como la tuvo él, pero conocemos muy bien la palabra de Dios, o al menos eso espero que la conozcamos. Y sabemos que el Señor está por venir a la tierra. Y conocemos también que el pueblo no está preparado. El apóstol Pablo dijo que su misión era predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y la misión de la iglesia es predicar la segunda venida de Cristo. La misión de la iglesia es predicar que en este momento estamos viviendo un momento de juicio. Tenemos que dar el mensaje de los tres ángeles y a veces hacemos programas muy bonitos, tocamos temas interesantes, importantes, ¿verdad? Definitivamente, como son la familia, es muy importante, ¿verdad? Porque hay que fortalecerla, porque se habla acerca de la salud, muy importante, porque tenemos que tener una mente, ¿verdad? Sana en cuerpo sano. Se habla de muchísimas cosas, sin embargo, da la impresión de que ese fuera el fin y no el medio. Eh, por eso es que Pablo predica a Cristo y cuando la gente entiende quién es Cristo, cuando la gente entiende la misión de Cristo y qué es Cristo en nosotros, entonces todos esos mensajes que es bueno que se sigan dando, ¿verdad? Se darán en la medida necesaria y el mensaje principal de la iglesia, ¿verdad? Solamente será la segunda venida del Señor. Mis hermanos, necesitamos despertar, necesitamos atender a la iglesia, necesitamos fortalecer a la familia, necesitamos guardar la ley de Dios, ¿verdad? Darnos cuenta de que hemos llegado al fin. El rey de Asiria, Satanás, ¿verdad? Está allá fuera de la iglesia y amenaza al pueblo de Dios. Es un gobernante, por así decirle, un rey cruel, Satanás, ¿verdad? Él está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no se nos debe olvidar que Dios está al control. Mis hermanos, es tiempo de humillarnos ante Dios, es tiempo de ir y predicar a Cristo y a este crucificado, como dice el apóstol Pablo. Es tiempo de cambiar nuestras estrategias de trabajo. Es tiempo de confiar, mis hermanos. Es tiempo de confiar en Dios porque Dios está al control. Mis hermanos, quiero dar las gracias por esta oportunidad que se me dio de tomar este tema. También quiero dar gracias porque el próximo año tengo algunos planes, seguiremos trabajando con la iglesia, ya no como dirigente, ¿verdad? Pero seguiremos trabajando para el Señor.
Ahora bien, doy gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que en algún momento recibieron y quiero que ese apoyo, ¿verdad? Y aún más se lo den a los nuevos dirigentes de ese año 2021. Si decíamos año 2020, ¿por qué no decir 2021, verdad? En esta directiva hay gente con conocimiento, hay gente preparada, hay gente que tiene los deseos de hacer las cosas bien. Yo solamente diría a esta directiva y a todos, ¿verdad? En general, no nomás directivos, que consagremos nuestra vida a Dios, porque solamente de esa manera podrá salir adelante la iglesia. Mis hermanos, nuevamente gracias por todo y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado.